Buenos días, jóvenes. Vamos a desarrollar la tercera clase de anatomía. Vamos a ver. Bien. En el abdomen nosotros podemos distinguir un continente y también un contenido que vienen a ser las vísceras. En este continente vamos a tener un techo y ese techo es el diafragma. Un piso y ese piso es el perineo, también llamado diafragma pelviano. Una pared posterior que está formado por los músculos lumbares, la pared posterior formada por los músculos lumbares, y una pared anterolateral del abdomen que está formada también por los músculos de la pared anterior y los músculos anterolaterales. Dije entonces que en la cavidad abdominal tenemos un techo y ese techo está formado por el músculo diafragma. El músculo diafragma nos va a dividir dos espacios, la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Este es un músculo delgado, fino, tiene una porción carnosa periférica y una porción tendinosa central, lo que le llaman el centro frénico. Es un centro central. Este tiene la forma de un trébol, tiene 3 hojas, 3 folios, y entonces decimos que el centro frénico tiene un folio posterior derecho, un folio anterior y un folio posterior izquierdo. Se dice que biológicamente el diafragma está formado por aposición de múltiples músculos digástricos, múltiples bandaletas de músculos que son carnoso, tendinoso central y luego nuevamente carnoso. Muchas de estas fibras musculares por aposición van a formar todo este conjunto que es el diafragma. Se va a insertar hacia adelante, hacia el apéndice sifoides del esternón, lateralmente en las 6 últimas costillas. Se va a intercruzar con el músculo transverso del abdomen hacia atrás y en la parte posterior vamos a distinguir que las fibras musculares van a formar lo que se llaman los pilares del diafragma. Se distinguen también patológicamente 2 hernias congénitas, que son la hernia de Morgagni, que es anterior, y la hernia de Beaudelet, que es posterior. Bien, entonces dije que tiene un centro frénico central. Este centro frénico tiene la forma de un trébol y este trébol tiene 3 folios, un folio anterior, un folio posterior derecho y un folio posterior izquierdo. Entre el folio posterior derecho y el folio anterior vamos a tener un orificio, un hiato, el hiato de la vena cava inferior, que aproximadamente se encuentra a nivel de la vértebra, de la octava vértebra torácica. Por detrás del folio central vamos a encontrar otro orificio, el hiato esofágico, que aproximadamente se encuentra a nivel de la 10ª vértebra torácica. Y hacia atrás, entre los pilares posteriores del diafragma, encontramos a nivel de T12 el hiato aórtico y la aorta pasa conjuntamente con el conducto torácico. Y aquí tenemos los principales hiatos en el diafragma. El hiato de la vena cava inferior que pasa a nivel de T8, el hiato esofágico a nivel de T10 y el hiato de la aorta a nivel de T12. Pero no son los únicos, también vamos a tener el posterior cercano al hiato aórtico, el hiato de la cadena simpático y de los nervios esplácnicos menores, el hiato de la vena ácigos. Y aquí donde el diafragma se inserta en el apéndice sifoides, por detrás del apéndice sifoides van a haber unos orificios, unos pequeños agujeros, se llaman los hiatos de la Rey. Por los hiatos de la Rey van a pasar a este nivel, hiato de la Rey, va a pasar la arteria epigástrica superior, que es rama de la arteria torácica inferior, que a su vez es rama de la arteria subclavia. Esta arteria va a ir a dar irrigación al músculo recto anterior del abdomen.
Y el músculo recto anterior del abdomen recibe irrigación de las arterias epigástricas superiores, que son ramas de la torácica inferior, que a su vez es rama de la subclavia. En otras palabras, el recto anterior recibe aporte sanguíneo de la epigástrica superior, que es rama de la arteria subclavia, y de la epigástrica inferior, que es rama de la arteria femoral. Había dicho que tiene un centro frénico, tiene una porción carnosa que es periférica, y la porción carnosa se inserta en la parte posterior a través de pilares. El pilar derecho se va a insertar a nivel de L3, cuerpo vertebral de L3, y el pilar izquierdo a nivel de cuerpo vertebral de L2. Lateralmente en las 6 últimas costillas y hacia adelante detrás del apéndice sifoides del esternón. Los hiatos más importantes. Y en cuanto a la inervación, el músculo diafragma está inervado por los 6 últimos nervios intercostales y el nervio frénico. Entonces, importante que recordemos los hiatos en el diafragma, que son los hiatos de la vena cava inferior. Si esto es anterior, posterior, derecho, izquierdo, el hiato de la vena cava está más de la línea media, aproximadamente 2 centímetros hacia la derecha, entre el folio posterior derecho y el folio anterior. El hiato del esófago más posterior y el hiato de la aorta. Ese era el techo de la cavidad abdominal. Decíamos también hay una pared anterior. La pared anterolateral está formada por los músculos. Hay unos músculos más anteriores en el abdomen. Estos son los rectos, recto anterior del abdomen, el recto anterior. Y lateralmente vamos a tener 3 músculos, de afuera hacia adentro. El oblicuo mayor, o también llamado oblicuo externo. Por dentro de este, el oblicuo menor. Y por dentro de este, el transverso. Cubriendo la cara interna del transverso, una fascia, la fascia transversalis. Entonces ahí tenemos músculos de la pared anterior, el anterior del recto, y los laterales son 3, el oblicuo mayor, más superficial, por dentro el oblicuo menor, por dentro del oblicuo menor el transverso. Entonces dijimos, el más anterior, más superficial, es el recto anterior del abdomen. Este músculo, que baja como una cinta ancha verticalmente, viene desde el apéndice sifoides en el esternón, se inserta en 5, 6, 7 cartílagos costal, y de aquí baja verticalmente hacia la espina del pubis. Dijimos, su irrigación se realiza a través de las arterias epigástricas, superiores, ramas de la subclavia, inferiores, ramas de la femoral, y entre ellas va a haber anastomosis, que entonces hay anastomosis arterial de 2 sistemas en el músculo recto anterior del abdomen, del sistema superior de la subclavia y del sistema inferior de la femoral. Bien. Cuando el músculo recto anterior del abdomen se inserta en la espina del pubis, esta inserción se realiza a través de unos pilares de inserción distal. Y esos pilares de inserción distal van a formar orificios. Entonces, cuando se insertan, van a dejar unos ligamentos, unas ramas tendinosas que se va a conocer como ligamento de Henle. Y si nosotros hacemos un corte en la espina del pubis, aquí estamos el corte en rectángulo de la espina del pubis de cada lado, y vamos a ver que el recto se inserta en la espina del pubis, pero a través de pilares de inserción distal. Bien. Dije además que lateralmente van a haber 3 músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Estos 3 músculos van a extender sus aponeurosis a fin de formar la capa o vaina aponeurótica que va a revestir el recto anterior del abdomen. Entonces, el recto no tiene una aponeurosis propia, sino que es cubierto por una vaina aponeurótica que es producto de las extensiones aponeuróticas del oblicuo de los 3 músculos laterales.
Entonces, en amarillo está más anterior, aquí estamos como si nosotros fuéramos las vísceras, estamos viendo los músculos recto anterior del abdomen. Vemos el transverso, va a dar su aponeurosis, va a dividirse en dos partes. Los 2/3 superiores del recto anterior del abdomen va a tener hacia adelante toda la aponeurosis del oblicuo mayor. El oblicuo menor divide sus aponeurosis en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, pero la hoja posterior solo cubre los 2/3 superiores. El transverso también va a dividir sus aponeurosis, pero esta aponeurosis va a cubrir en la cara posterior del recto solamente los 2/3 superiores. El tercio inferior, el músculo recto anterior del abdomen, no tiene vaina aponeurótica en su cara posterior. ¿Y qué significado tiene? Tiene el significado que, primero, que la vaina anterior, la vaina de los rectos, en la cara anterior va a estar bien cubierta, va a estar todo cubierta por las extensiones del oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Pero en el tercio distal del recto, la cara posterior no va a tener cubierta aponeurótica. Entonces, a este nivel va a haber una debilidad de la pared. Va a ser más fácil que por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen ocurre a este nivel, en el tercio inferior, una debilidad de la pared que hace más factible o hace más propicio la formación de unas hernias. Y las hernias que se forman en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen se llaman, ¿cómo se llaman las hernias que salen por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen? ¿Cómo era? ¿Ah? ¿Clase de anatomía? ¿De cirugía? Son las hernias de Spiegel. Entonces, la hernia de Spiegel se define como la hernia que sale por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. Hernia que sale por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen. En esa zona de extensión aponeurótica de los músculos laterales. Ahora, como la protección de la vaina de los rectos va a estar más fuerte en los 2/3 superiores, si bien la hernia de Spiegel puede venir desde todo el reborde costal hasta la región inguinal, son más frecuentes a nivel infraumbilical porque el tercio distal no hay cubierta aponeurótica. Entonces, esta es una zona de mayor debilidad que hace más factible que las hernias de Spiegel son más frecuentes en la mitad inferior, en infraumbilical. Bien, ahí lo que hemos dicho, la hoja anterior de la vaina de los rectos tiene la hoja del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso. En la hoja posterior, en el tercio inferior, solamente está cubierta por la hoja del transverso y está libre. Bien. Ahora, lateralmente, dijimos, hay 3 músculos. El más superficial, el oblicuo mayor. Por dentro, el oblicuo menor. Por dentro, el transverso. Dicho de otra manera, el más profundo en la pared lateral es el transverso. El músculo transverso se va a insertar. Esta es una vista posterior. Vemos que se inserta en el tercio distal de la cintilla iliopubiana, en toda la cresta ilíaca, las apófisis transversas lumbares y de aquí hacia adelante hacia las 6 últimas costillas, donde va a entrecruzar sus fibras musculares con el diafragma. Cuando vimos las inserciones del diafragma, el diafragma se insertaba en el apéndice sifoides, en las 6 últimas costillas y hacia atrás forma los pilares con los cuerpos vertebrales del L2, L3. Entonces, en las 6 últimas costillas se va a entrecruzar las fibras musculares del músculo transverso y del músculo diafragma. Y a esa
ese entrecruzamiento de fibras musculares va a tomar el nombre de interdigitación torácica interna. Es el cruzamiento de las fibras musculares del músculo transverso y del diafragma. Entonces, viene del tercio externo de la cintilla iliopubiana, toda la cresta ilíaca, todas las apófisis transversas lumbares y hacia las 6 últimas costillas. Y de esta inserción viene hacia adelante, bordea hacia adelante, hasta la cara anterior, extender su aponeurosis y formar parte de la vaina de los rectos. Entonces dijimos, tercio externo de la cintilla iliopubiana, cresta ilíaca, apófisis transversas lumbares, 6 últimas costillas, y de allí se dirige hacia adelante, hacia la línea alba, para formar la vaina de los rectos. Distalmente llega también hasta la espina del pubis. Entonces vemos que el transverso, a nivel de la cintilla iliopubiana, se inserta tercio externo de la cintilla iliopubiana. El que está cubriendo este músculo es el oblicuo menor, y el oblicuo menor se inserta igual. Tercio externo de la cintilla iliopubiana, toda la cresta ilíaca, solo la apófisis transversa de la quinta lumbar, y de aquí va hacia adelante, oblicuamente, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, para dirigirse hacia las 3 últimas costillas, la espina del pubis y la línea alba, donde forma parte de la vaina de los rectos. Entonces, si tomamos como referencia la cintilla iliopubiana, ambos músculos, el transverso y el oblicuo menor, se insertan en el tercio externo de la cintilla iliopubiana. De aquí, ambos músculos, transverso y oblicuo menor, van a unir sus aponeurosis y van a ascender como un bucle. Igual el transverso, igual el oblicuo menor, ascienden juntos, ascienden para dirigirse hacia la espina del pubis. Hacen como un bucle, como una onda. Y en ese ascenso de estos dos músculos van a juntar sus aponeurosis. Y esta aponeurosis ya unida del oblicuo menor y del transverso va a pasar a llamarse tendón conjunto. Entonces, ¿qué es el tendón conjunto? Es la unión de las aponeurosis distales del oblicuo menor y el transverso. Además, este oblicuo menor va a dar unas fibras musculares que se van a incluir dentro del conducto inguinal. Esas fibras musculares que se incluyen en el conducto inguinal toman el nombre de músculo cremaster. Son parte del oblicuo menor. El oblicuo menor da unas fibras para el conducto inguinal y esta se llama músculo cremaster. Entonces, el tendón conjunto se forma de las aponeurosis de unión del transverso y el oblicuo menor. Y el más superficial, el que cubre al oblicuo menor, es el oblicuo mayor. Este se va a insertar de la cara anterior, las 6 últimas costillas, la cara anterior del tórax, desciende hacia la cresta ilíaca, bordea toda la cintilla iliopubiana. Este no es tercio externo, este es toda la cintilla iliopubiana. Y luego llega a nivel de la espina del pubis, donde se va a insertar con unos pilares de inserción distal. Habíamos visto que el recto anterior del abdomen se insertaba en la espina del pubis como pilares de inserción distal y ahí forma el ligamento de G. Igual el oblicuo mayor, a nivel de la espina del pubis, se inserta a través de pilares de inserción distal. Y los pilares de inserción distal del oblicuo mayor van a formar un orificio. Ese orificio toma el nombre de anillo inguinal superficial.
Ahora, si nosotros vemos, este viene de las 6 últimas costillas, así hacia abajo, hacia la espina del pubis. La disposición de las fibras musculares es de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Mientras que la disposición del oblicuo menor es de abajo hacia arriba. Se dice que la disposición de las fibras musculares del oblicuo mayor y el oblicuo menor se cruzan de manera perpendicular. Entonces, el oblicuo mayor de arriba hacia abajo, el oblicuo menor de abajo hacia arriba, y entre ambos se cruzan de manera perpendicular. Si hacemos un corte a nivel de la espina del pubis, vamos a poder observar, este es el corte, la espina del pubis derecha e izquierda, y vemos que el oblicuo mayor se inserta en la espina del pubis a través de unos pilares de inserción distal. Hay pilar externo que se inserta de manera homolateral, pilar interno que se inserta de manera contralateral y un pilar posterior, o también llamado ligamento de Coles, que se inserta también de manera contralateral. Y entre los pilares de inserción distal va a quedar un espacio, un orificio. Se llama anillo inguinal profundo u orificio inguinal superficial. El anillo inguinal superficial se forma de los pilares de inserción distal del oblicuo mayor cuando éste se inserta en la espina del pubis. Bien. Entonces, en una vista posterior de la superficie ósea a nivel lumbar, vemos el oblicuo menor venía del tercio externo del ligamento inguinal, toda la cresta ilíaca, la quinta apófisis transversa lumbar y de aquí hacia adelante a la línea alba. En el oblicuo mayor solamente se va a observar un borde porque este viene de las 6 últimas costillas de la cara anterior, va aparte de la cresta ilíaca y corre a lo largo de todo el ligamento inguinal. El transverso, aquí en verde, va a tercio externo del ligamento inguinal, toda la cresta ilíaca, todas las apófisis transversas lumbares y de aquí hacia las 6 últimas costillas y la línea alba. Esta vista nos sirve para ver que en la región lumbar, además de estos 3 músculos que vemos que son anterolaterales, también va a haber otros músculos que son el músculo dorsal ancho. Y el dorsal ancho a nivel de la región lumbar va a cubrir toda la zona lumbar, formando hacia la cresta ilíaca un pequeño triángulo de Petit, que tiene por límites hacia adelante el borde posterior del oblicuo mayor, hacia atrás el borde anterior del dorsal ancho y hacia abajo la cresta ilíaca. Triángulo de Petit, por donde se producen las hernias lumbares de Petit. El piso del triángulo de Petit está formado por el músculo oblicuo menor. Bien, y allí para observar la disposición de las fibras musculares del oblicuo mayor, va desde las 6 últimas costillas hacia la línea alba y la espina del pubis. Entonces es de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Mientras que el oblicuo menor viene desde el tercio externo del ligamento inguinal hacia la línea alba, va de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro, de tal forma que las fibras musculares entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor se disponen de manera perpendicular. Bien, el transverso es el más profundo y hay una zona donde ya no la capa muscular, la porción carnosa de estos 3 músculos se acaba y solamente quedamos con una porción tendinosa en la zona que van a formar la vaina de los rectos.
esa porción tendinosa antes de llegar a la formación de la vaina de los rectos toma el nombre de región semilunar de Spiegel, por donde se va a producir las hernias de Spiegel, que si bien pueden ser supraumbilical o infraumbilical, puede ser tan alto como por debajo del reborde costal o puede ser tan bajo como a nivel del ligamento inguinal. Son más frecuentes a nivel infraumbilical porque a ese nivel la cara posterior de la vaina de los rectos es más pobre. El arco de Douglas, hasta aquí llega el refuerzo mayor de la vaina aponeurótica y aquí para abajo la cara interna del recto anterior no tiene vaina de los rectos. Bien, entonces habíamos dicho, el oblicuo mayor es el más superficial. A nivel de la cintilla iliopubiana, corre a lo largo de toda la cintilla iliopubiana y luego llega a la espina del pubis, donde forma el anillo inguinal superficial. Entonces, el anillo inguinal superficial se forma de los pilares de inserción distal del músculo oblicuo mayor. Por debajo del oblicuo mayor vamos a tener que emerge el van femoral, vena, arteria, nervio femoral. Y el nervio femoral descansa sobre el músculo psoas-ciliaco. Por dentro del oblicuo mayor tenemos el oblicuo menor. Y por dentro del oblicuo menor vamos a tener el transverso. En la pared posterior, habíamos visto ya, región anterior, el techo, el diafragma, la región anterolateral, el recto anterior del abdomen y los tres músculos laterales, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. El músculo transverso va a extender en la cara posterior del abdomen, va a extender su aponeurosis, de tal manera que en la pared posterior del abdomen se van a formar dos espacios, un espacio anterior o grupo anterior y un espacio más posterior que van a ser los músculos de la gotera paravertebral. Entonces, la extensión aponeurótica del músculo transverso hace que los músculos de la pared posterior del abdomen sean divididos en dos grupos. Un grupo anterior que está formado por dos músculos, el psoas ciliaco y el cuadrado lumbar, y músculos de la pared posterior que vienen a ser los músculos de la gotera paravertebral. Entonces, en el grupo anterior dije dos músculos, el psoas ciliaco, que viene de todas las vértebras lumbares hacia el trocánter menor del fémur, el psoas ciliaco, y el otro músculo, el cuadrado lumbar. Entonces, grupo pared posterior del abdomen tiene músculos en dos grupos. Un grupo anterior, el psoas ciliaco. Este viene de la cara lateral de todas las vértebras lumbares, va por la fosa ilíaca interna y termina en el trocánter menor del fémur. Único músculo que se inserta a nivel del trocánter menor del fémur es el músculo psoas ciliaco. Viene de la cara lateral de los cuerpos vertebrales lumbares, pasa por la fosa ilíaca interna que hace el ilíaco y termina en el trocánter menor del fémur. El otro músculo del grupo anterior es el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar se inserta en el borde inferior de la 12ª costilla, los cuerpos vertebrales lumbares y llega hasta la cresta ilíaca. Y allí los dos músculos del grupo anterior, cara posterior del abdomen. Entonces, psoas ciliaco y el cuadrado lumbar. Y el psoas ciliaco tiene como característica, va a estar relacionado en el retroperitoneo con
imagen del riñón. Y a ese nivel, el músculo zooaxiliaco, como este está a lo largo de todos los cuerpos vertebrales lumbares, los nervios que salen de la región lumbar, que son el plexo lumbosacro, va a atravesar el músculo zooaxiliaco. Las fibras nerviosas del plexo lumbosacro atraviesan al músculo zooaxiliaco. Y en el grupo posterior vamos a ver músculos en tres planos. Planos profundos, los músculos de la gotera paravertebral. En un plano intermedio, el serrato menor. Y en un plano más superficial, el dorsal ancho. El dorsal ancho, el que formaba el límite del triángulo de Petit, borde inferior del dorsal ancho, borde posterior del oblicuo mayor y abajo la cresta ilíaca, este dorsal ancho, es un músculo de la cara posterior del abdomen, grupo posterior y plano superficial. En el plano profundo están los músculos, todos de la gotera paravertebral, y estos a su vez son divididos. En realidad no es un único músculo, son pequeños músculos cortos que van de vértebra a vértebra o de apófisis transversa a apófisis transversa, junto con el dorsal largo y el sacro lumbar. Entonces los músculos cortos, estos músculos cortos, son músculos que en conjunto forman la gotera paravertebral. En realidad son pequeñas agrupaciones musculares que son músculo transverso espinoso, el transverso espinoso, el epiespinoso, músculo epiespinoso, el interespinoso y el intertransversal. El transverso espinoso, este va de la apófisis transversa de una vértebra a la apófisis espinosa de la inferior. El epiespinoso está entre ambas apófisis espinosas intervertebrales. El interespinoso, este está entre ambas apófisis espinosas también. Y el intertransversal entre ambas apófisis transversas lumbares. En conjunto se llaman músculos cortos. Y estos músculos cortos forman en conjunto músculos paravertebrales. Vienen desde las dos últimas vértebras torácicas y lumbares hasta las apófisis espinosas de las 10 primeras vértebras torácicas. Luego tenemos el dorsal largo en el plano profundo y el sacro lumbar. Ambos, todos ellos van a formar músculos paravertebrales. Y distalmente una masa común, también los músculos paravertebrales, la masa común, que van de las vértebras lumbares a la cresta ilíaca. En un plano intermedio tenemos el músculo serrato menor póstero inferior. Este músculo va desde las dos últimas vértebras torácicas, las dos primeras vértebras lumbares, hacia las 4 últimas costillas. Músculo serrato menor póstero inferior, que es importante que lo recuerden porque es límite de otro triángulo lumbar o cuadrilátero lumbar, el cuadrilátero de Greenfeld. Y ahí está el cuadrilátero de Greenfeld. Había dicho que en la región lumbar se formaba un triángulo, el triángulo de Petit. Y el triángulo de Petit tiene por límites el dorsal ancho, borde inferior del dorsal ancho, borde posterior del oblicuo mayor y cresta ilíaca. Triángulo de Petit. El piso es el músculo oblicuo menor. A ese nivel se producen las hernias lumbares de Petit. Pero hay otra debilidad de la pared a nivel lumbar, que es el cuadrilátero de Greenfeld. Y el cuadrilátero de Greenfeld se forma borde superior del oblicuo menor,
el borde lateral de los músculos de la gotera paravertebral. Hacia arriba, el borde inferior del serrato menor póstero inferior. Ese serrato menor que es músculo del plano posterior del abdomen. Serrato menor póstero inferior. Y hacia arriba, el borde inferior de la 12ª costilla. Cuadrilátero de Greenfield. El piso está formado por el músculo transverso. A ese nivel se forman las hernias lumbares de Greenfield. Entonces, hernias lumbares son dos. La hernia de Greenfield, que se produce a través del cuadrilátero de Greenfield, y este tiene por límites borde inferior de 12ª costilla, borde inferior de serrato menor póstero inferior, borde lateral de los músculos de la gotera paravertebral, borde superior del oblicuo menor. Como todos estos músculos están cubiertos por el dorsal ancho, y entre el dorsal ancho, el oblicuo mayor y la cresta ilíaca forman otro triángulo, el triángulo de Petit, por donde sale la hernia de Petit. Entonces decimos, la hernia de Petit es una hernia más superficial, en un plano más superficial. Levantamos el dorsal ancho y tenemos el cuadrilátero de Greenfield. El cuadrilátero de Greenfield, la hernia de Greenfield, se produce en un plano más profundo o un plano intermedio. Entonces, las hernias lumbares son dos, la hernia de Petit y la hernia de Greenfield. Se producen en unas zonas de debilidad de la pared en la región lumbar. La de Petit entre el dorsal ancho, el oblicuo mayor y la cresta ilíaca. La de Greenfield entre la 12ª costilla, serrato menor, gotera paravertebral y oblicuo menor. El piso es el transverso. Aquí el piso es el oblicuo menor. Ahora vamos a ver la región inguinal. En la región inguinal nosotros tenemos la espina ilíaca anterosuperior. Aquí, esta. Espina ilíaca anterosuperior. Hacia abajo, la espina del pubis. Entonces, entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis, encontramos una cintilla, la cintilla ileopubiana, que también se llama ligamento inguinal. Entonces, cintilla ileopubiana o ligamento inguinal. Y en este ligamento inguinal se va a insertar el músculo más superficial en la pared lateral del abdomen. Este era el oblicuo mayor. Entonces, el oblicuo mayor se inserta a todo lo largo de la cintilla iliopubiana y a nivel de la espina del pubis termina con unos pilares de inserción distal que forman el anillo inguinal superficial. Por dentro del oblicuo menor teníamos el oblicuo menor y el transverso. Estos se insertan en el tercio externo de la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal, y de allí unían sus aponeurosis y ascendían como un bucle hacia la línea alba. En ese ascenso de las aponeurosis del oblicuo menor y el transverso, se formaba lo que se llama el tendón conjunto. Que dije, el tendón conjunto son las aponeurosis distales de unión del oblicuo menor y del transverso. Y ya que me falta la fascia transversalis.
La fascia transversalis se inserta a lo largo de toda la cintilla iliopubiana. Y de aquí yo fácilmente puedo decir, a nivel de la región inguinal, en el conducto inguinal, la pared anterior del conducto inguinal está formada por el músculo más anterolateral en el abdomen, que es el oblicuo mayor. Pared anterior del conducto inguinal es el oblicuo mayor. La pared posterior del conducto inguinal está formado por la fascia transversal. El piso del conducto inguinal está formado por la cintilla ileopubiana o ligamento inguinal. Y el techo del conducto inguinal está formado por el tendón conjunto. Entonces tenemos en el conducto inguinal, pared posterior, fascia transversal, pared anterior, oblicuo mayor, piso, ligamento inguinal y techo, tendón conjunto. Bien, nuevamente el músculo más anterior en el abdomen es el oblicuo mayor y el oblicuo mayor en la sínfisis del pubis se inserta a través de unos pilares de inserción distal. Esos pilares de inserción distal forman un anillo, el anillo inguinal superficial. Por dentro de este, el oblicuo menor y por dentro de este, el transverso. Ambos juntan sus aponeurosis para formar el tendón conjunto. Por dentro del transverso vamos a tener una fascia, la fascia transversalis, que corre a lo largo del ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal o cintilla iliopubiana van a emerger el van femoral, vena, arteria y nervio femoral. Entonces ya les había dicho que en el conducto inguinal tenemos un piso, ligamento inguinal o cintilla iliopubiana. Un techo, el tendón conjunto. Una pared anterior, el oblicuo mayor, que en sus pilares de inserción distal forma el orificio inguinal superficial. Y una pared posterior. Una pared posterior que está formada por la fascia transversal. Ahora, la fascia transversalis, que forma la pared posterior del conducto inguinal, se puede dividir en 3 tercios. Un tercio interno de refuerzo que está hacia el músculo recto anterior del abdomen. Un tercio medio donde encontramos el triángulo de Hesselbach y un tercio externo donde la fascia transversalis deja un agujero. Ese agujero que deja la fascia transversalis se llama orificio inguinal profundo. Entonces, la fascia transversalis se puede dividir en 3 tercios. Un tercio interno de refuerzo, un tercio medio donde vamos a encontrar el triángulo de Hesselbach y un tercio externo que deja un orificio, el anillo inguinal profundo. Esta arteria, la arteria femoral, que pasa por el borde inferior del ligamento inguinal, da una rama colateral. A este nivel da una rama colateral. Esa rama colateral se llama la arteria epigástrica inferior. Recuerdan que habíamos hablado de una epigástrica superior que da irrigación al recto anterior del abdomen, que pasa por los hiatos de la raíz en el diafragma. Esa epigástrica superior, que rama de la torácica inferior, rama de la subclavia, se anastomosaba con una epigástrica inferior, que es rama de la arteria femoral. Entonces, la arteria femoral da una arteria colateral. Esa arteria colateral asciende oblicuamente hasta alcanzar el músculo recto anterior del abdomen. Y hacia adentro de esta arteria
vamos a tener la formación de un triángulo, el triángulo de Hesselbalch.